es un proceso fundamental para la supervivencia de todos los seres vivos, desde los insectos. Siempre me gusta contarles de las famosas mariposas monarca, que son estas mariposas que vienen desde Canadá, vienen a Morelia, se reproducen en México, todo el mundo viene a reproducirse a México, y luego las crías de estos insectos son las que vuelven de regreso. Esa es una memoria fundamental para la supervivencia de esa especie, pero está programada en los genes y es disparada por factores ambientales. Entonces, es una memoria que les ha servido a estos insectos. En el ser humano, la memoria podemos decir que es la historia de su experiencia personal, y yo agregaría tal cual como está inscrita en su cerebro, y ahorita vamos a explicar qué quiere decir. Pero a diferencia de las mariposas monarca, vamos a ver que, bueno, en el ser humano, ¿por qué es tan importante? Porque es un pegamento que une la existencia mental y nos permite crecer y cambiar a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que es tan importante la memoria porque cuando tenemos enfermedades de procesos degenerativos, que todos estamos asustadísimos de que podamos tener, como la enfermedad de Alzheimer, pues perdemos la identidad con nosotros mismos y la conexión con los demás. Y esto es, ese pegamento se pierde y ya no nos podemos reconocer nosotros mismos muchas veces en el espejo y reconocer a nuestros seres queridos. Y eso es terrible y eso es un trastorno básicamente de la memoria. Entonces el cerebro es un órgano fantástico, ¿no? Que pesa 1,5 kilos y es la fuente de todas nuestras pasiones, del amor, del odio, de la creatividad, de la inteligencia, de la memoria. Y entonces el conocimiento del cerebro es el que nos ha permitido entender un poco más la memoria y sus trastornos. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué es la memoria? La memoria es la habilidad para almacenar y guardar información. Es para guardar la experiencia. Eso es lo que es memoria. Y es el proceso a través del cual el aprendizaje persiste y nos permite aprender de la experiencia sin que necesitamos repetirla. O sea, es como guardamos la experiencia, ¿ok? Eso es la memoria. Y la memoria también puede ser definida como una consecuencia del aprendizaje, pero son diferentes. El aprendizaje es un cambio en la conducta como consecuencia de la práctica, y la memoria es como yo enseño lo que aprendí. Por eso es importante, podemos tener trastornos de memoria, pero no tener trastornos de aprendizaje, por ejemplo. Entonces les decía yo que a diferencia de las mariposas monarca y de otros animales, insectos y mamíferos, la memoria en el ser humano no es un constructo unitario y vamos a tener diferentes tipos de memoria y diferentes tipos de alteraciones de la memoria, para que no piensen que tienen, cuando van con el doctor y les dicen, tengo trastornos de memoria, pues hay que ver de qué tipo, ¿no? Eso es lo que vamos a quedar más claro ahora. Entonces, en el ser humano tenemos memorias para caras, para las personas que conocemos, es un tipo de memoria. Hay memorias para lugares, para espacios, hay memorias también de la infancia, de nuestros recuerdos personales, hay memorias de cosas muy desagradables, por ejemplo, como esto, ¿no? Y memorias de esto tan guapérrimo y agradable. El ser humano no solo es capaz de aprender estas chuladas y de reconocerlos, sino que somos capaces de asociar diferentes memorias. Sabemos que ese no es Albert Einstein, sabemos, ese no es su teléfono ni lo marque, pero bueno, ojalá, ¿no? Y tenemos también la capacidad de tener el olor y la feromona. ¿Qué tal cuando nos enamoramos? Cuando andamos por toda esta... Mi próxima plática va a ser de sexo, ¿no? Siempre hablo del crimen, de sexo, pero bueno, luego hablamos de esta historia. Pero los olores y las feromonas. Y entonces tenemos la capacidad de no solo guardar imágenes, sino información de esas imágenes. Y eso es gracias a ese órgano fantástico que es el
Aquí les traje una encuadradita a los señores, porque luego dicen, oye, nada más traes a George Clooney, pero aquí no le pongo mucha información porque a los hombres les vale cacahuate, ¿no? Nosotros vemos un guapo y decimos, ay, estudia o trabaja, será arquitecto. En cambio los hombres, a lo que me trujo chencha, ¿no? ¿Qué me importa cuál es tu teléfono ni nada? Lo que traje. Bueno, pero entonces, para ellos. Entonces, ¿por qué sabemos qué sabemos de la memoria? La memoria se ha investigado desde el punto de vista de la psicología. Hay muchos modelos de los tipos de memoria, pero actualmente sabemos también las áreas del cerebro que están relacionadas con cada uno de esos tipos, y tenemos las redes neuronales, las neuronas que forman las áreas del cerebro y las moléculas que hacen que esas áreas funcionen. Y entonces, bueno, dentro de los modelos de memoria, les decía, para entender qué tipo de memoria está alterada, sabemos que hay diferentes modalidades. Está la memoria visual, la visual verbal, que son las palabras, la visual no verbal, como las caras. Dices, es que yo las caras siempre me acuerdo, pero su nombre no me acuerdo, o me acuerdo un mes después cuando yo no lo necesitaba. Pero bueno, hay este tipo de memoria. Hay la memoria también auditiva verbal, por ejemplo, las palabras, los párrafos, lo que me contaron, y la memoria auditiva no verbal, como música, como canciones, como los tonos, y también tenemos la memoria táctil, la memoria olfativa, pero en el ser humano esas no son tan importantes, son más importantes la auditiva y la visual. Por eso en una valoración pues hay que valorar esas 4 tipos de memoria. También hay que entender que hay diferentes etapas. Una etapa es la de entrada de la información, el registro. Otra etapa es el almacenamiento y otra etapa es la evocación. Entonces el registro es, ustedes aquí están con el ojo pelón y está entrando la información, pero esa información tiene que ser guardada en tanques de almacenamiento temporal y luego tienen que acordarse, evocarla. Y hay gente que tiene bien el registro, mal el almacenamiento y mal evocación. Y hay gente al revés, que tiene bien el registro, mal el almacenamiento y bien el almacenamiento y mal evocación. Entonces, ¿qué nos pasa en la evocación? Es como cuando dices, chin, pásame eso que me tomo, mi pastilla. Bueno, ¿qué quieres? ¿El Tylenol? ¿Lo quieres el Advil? Etcétera. Tenemos la información, pero no podemos acceder a ella. Y las áreas del cerebro que están afectadas cuando está afectado el almacenamiento son diferentes a las de evocación. ¿Okay? En el Alzheimer lo que se afecta es el almacenamiento. La huella de memoria es muy lábil. Entonces les cuentas algo, hola, ¿cómo estás? Y al ratito te dicen, mucho gusto, hola, ¿cómo estás? O sea, la huella de memoria se va, desaparece muy rápido. En cambio, en el envejecimiento normal, lo que nos pasa es que nos cuesta trabajo evocar la información, que salga rápido. En enfermedades como el Parkinson o enfermedades como la corea de Huntington, que son alteraciones más subcorticales de núcleos, no de la corteza, también cuesta trabajo la evocación, pero no el almacenamiento. Entonces creo que eso es importante entenderlo. También podemos hablar de los modelos, la memoria sensorial, que es la memoria que dura muy poquito tiempo. Si ustedes cierran los ojos, pues está la imagen, es una memoria muy rápida. Esa se llama memoria icónica o icoica y es lo que usamos en el cine, por ejemplo, para atender. Pero esa memoria es muy lábil, o sea, se desaparece muy rápido porque no está codificada en términos de significar, ¿ok? Entonces la memoria sensorial es como de la entrada. Luego tenemos una memoria a corto plazo, que es lo que todo el mundo dice, ay, lo que me falla a mí es la memoria a corto plazo, hasta te venden en la tele. Para mejorar la memoria a corto plazo ya se volvieron muy específicos. La memoria a corto plazo es la típica que usamos cuando manejamos, cuando marcamos un teléfono. Lo marcamos, está ocupado y pues luego decimos, ¿cuál era? A menos que sea de George Clooney, ¿no? Pero se nos olvida. Esa memoria a corto plazo es muy lábil también, porque no está codificada en términos de significado. Si es el teléfono de nuestros hijos o de algo muy importante, no se nos va,
pero por eso la memoria a corto plazo se va muy rápido, ¿ok? Y luego viene la memoria a largo plazo, que es la que todos queremos tener, la que dura mucho tiempo. Y la memoria a largo plazo es la que ya está en muchas partes del cerebro, no solo en una parte del cerebro. Y entonces dentro de esa memoria, pues hay también la memoria, por ejemplo, que es la declarativa, que es la autobiográfica. ¿Qué desayunaron ustedes? ¿Qué hicieron ayer en la noche? Esa es una memoria muy personal, pero también hay otra memoria que se llama semántica. Todo esto se los platico, porque son diferentes tipos de memoria, y cuando tenemos que detectar qué tipo de memoria está afectado, hay que ver todos estos tipos. También hay la memoria, por ejemplo, de procedimiento. Esa memoria que si yo les digo, a ver, dime cómo te amarras los zapatos, ¿no? La gente me empieza a decir, le hago así, le hago así, le hago así, y le cuesta mucho trabajo a la gente explicar, porque es una memoria que está en otros sistemas del cerebro, ¿no? Porque es como la memoria que aprendemos para caminar, para manejar un coche también, es muy difícil decirla normalmente, y está en otras partes del cerebro. Y entonces hay otro tipo de memoria, que es la que a todos nos afecta, como se nos afecta con la edad, que es la memoria prospectiva, y es la memoria de lo que tengo algo que hacer en el futuro. ¿Qué tal? Eso es fatal. Dices, tengo que hacer esto mañana, y llega mañana, ¿y qué tenía yo que hacer? ¿No? Esa memoria es un desastre, nos hace la vida insoportable. Y esta memoria prospectiva es la que nos permite programar, planificar, organizar. Entonces la memoria prospectiva tiene que ver más con estas áreas del cerebro, con los lóbulos frontales que están atrás de la frente, y esas áreas muchas veces no están tan bien irrigadas. O sea, con la edad se nos friega todo, mis hijos. Ahorita les voy a enseñar, pero la irrigación del cerebro es lo más importante. Entonces, las áreas frontales están como muy lejos. Es como en el jardín, ¿qué es lo primero que se seca? Pues lo que está hasta allá, ¿no? Lo que no le llega a la manguera. Entonces, muchas veces necesitamos tener estas actividades físicas de movimiento para que llegue irrigación al cerebro. Hay ciertos medicamentos que ayudan a mejorar la irrigación, pero tiene que ver con estos lóbulos que no les está llegando tanta sangre, y la sangre es el alimento de las neuronas, ¿ok? Entonces, actualmente les platicaba yo, nada más quiero darles como una visión de qué es la memoria para que ustedes se sientan más tranquilos, que la memoria prospectiva es la que está fregada y que están normalitos, no se preocupen. Ahorita les voy a dar unas técnicas que pueden hacer y que conozcamos. La memoria, entonces, también sabemos por los modelos, pero también sabemos porque el cerebro, pues qué es lo que hace el Weizmann, ¿no? Que estudia el cerebro, y en la UNAM estudiamos el cerebro también, a través de muchas técnicas. Tenemos técnicas de neuroimagen, que es la resonancia magnética funcional o la tomografía por emisión de positrones. Miren qué chulada. Y la comida del cerebro, pues es la sangre, es el oxígeno que llega a través de la irrigación sanguínea, y esa es la irrigación sanguínea del cerebro. En todo el cuerpo tenemos más de 90,000 kilómetros de irrigación sanguínea. Es 2 veces la circunferencia de la Tierra. O sea, eso hay que cuidar, esa irrigación. Y entonces el cerebro, lo que hacemos con estas técnicas es captar las áreas del cerebro que consumen más oxígeno, y con eso, gracias a eso, podemos entender, por ejemplo, qué pasa en el cerebro cuando están viendo pasivamente palabras como esto. Se activan las áreas occipitales. Ahorita las áreas aquí se llaman temporales, cuando están escuchando palabras, cuando están hablando, a mí se me está activando esta. Ahí podemos ser tan específicos hasta cuando generamos verbos, ¿no? Es una maravilla. Podemos también detectar las áreas cuando la gente está pensando en algo muy triste, ¿no? Este es el cerebro de un hombre y una mujer pensando algo muy triste. ¿Quién cree que esta es la mujer? Levante la mano. ¿Esta? Sí. ¿Y quién cree que esta es la mujer? Esta. Bueno, no importa, porque la verdad es que, para que vean cómo procesamos emociones las mujeres. Esta es la mujer,
Claro, las mujeres procesamos las emociones, ¿no? Y entonces, pues, todo el cerebro y nos preocupamos por los hijos y por los nietos y por todo lo que sucede en el planeta Tierra. En cambio, vean, hombres desalmados, están tristísimos. ¿Qué tal? Tristísimos. ¿No les pasa cuando están hablando con su pareja o con los hombres y le dicen, están discutiendo y eso, y hasta que no tienen el moco así, oye, ¿qué te pasa? ¿Algo? ¿Estás molesta? ¿No? La verdad es que los hombres no detectan también las emociones, detectan las emociones de agresión, pero las otras emociones detectamos nosotros. Y las mujeres sabemos, por ejemplo, cuando llega nuestro hijo, desde que está en la puerta decimos, ching, ¿qué te pasa? Estás enfermo, tienes calentura, ¿no? Gracias a nosotros ha sobrevivido la especie humana. Pero bueno, sí queremos mucho a los hombres, nos ponen muy contentas, no se preocupen, pero no detectan bien las emociones. Esa es otra historia. Entonces, es muy interesante porque también hay estudios de autopsias de cerebros, de, por ejemplo, que ahorita les voy a enseñar de las madres de Notre Dame, que no les da mucho Alzheimer. Y este es mi amigo David Snowdon, que ha investigado el cerebro de estas señoras. ¿Qué han hecho estas fantásticas señoras para que no tengan tanta incidencia de enfermedad de Alzheimer? El Alzheimer les va a dar a todos, no les va a dar a nadie, pero es muy democrático. Les da a los pobres, a los ricos y a todos. Pero hay ciertos factores que sabemos que retrasan el inicio del Alzheimer. Y eso es lo que es importante que queremos todos saber, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen del cerebro y sabemos que para todos esos tipos de memoria, pues hay estructuras especiales. Está una estructura que se llama el hipocampo, que es porque es como forma de caballito de mar, no son las tortas ricas que nos venden. Hay otra estructura que es la amígdala, que no es esta. Una vez di una plática y una señora me dijo, le acaban de sacar las amígdalas a mi nieto, ¿de qué le va a pasar? Esta estructura de la amígdala es muy interesante, pero está dentro del cerebro, es una almendrita, ¿no? Muy interesante. Y entonces, bueno, estos que sabemos que hay diferentes estructuras, no voy a entrar. La amígdala es muy interesante porque ahí se guarda la memoria emocional, que es muy importante para el ser humano y que si nosotros codificamos emocionalmente la información, es más difícil que se vaya. Entonces, esto es muy interesante porque la amígdala tiene que ver con el miedo. Entonces, estas son unas caras que son de un investigador que se llama Ekman, que son caras de miedo, y se ve cómo procesa el cerebro los adolescentes estas imágenes, que la procesan con la amígdala, mientras que los adultos la procesan tanto con la amígdala como con el lóbulo frontal, y entonces eso nos ayuda a entender. O sea, yo me acuerdo que mis hijos, que ya están grandes, se peleaban, y decía, ¿pero qué? ¿Por qué se pelean? Porque me vio feo, o sea, funcionan solo con la amígdala, no funcionan con lo demás. En cambio, bueno, con la edad ya funcionamos con otras. Esto les quiero contar porque yo trabajo con clientela muy fina, no la que me va a ver a mi consultorio, pero estas son asesinos. Y esta es Juana Barraza Samperio, que es la conocida Mataviejitas. Entonces, una de mis líneas de investigación es la neurobiología de la violencia. Entonces he visto al mocho orejas, a la Mataviejitas, a la narcosatánica. Bueno, tengo clientela, así es que cuídenme, porque hice un estudio para el CISEN de los narcotraficantes también, muy interesante, otro día les vengo a contar. Pero bueno, Juana es una de mis clientas. Ella está acusada de matar a 18 mujeres de la tercera edad y de intento de homicidio en otras 2. Y pues aquí está como asesinaba a sus víctimas. Los asesinos seriales son muy interesantes porque tienen que tener contacto directo con la víctima. No agarran una pistola y eso no tiene chiste. Tienen que usar las manos o cuerdas o cuchillos, ¿no? Y entonces ellos usaban las manos. Y los asesinos seriales tienen que matar por lo menos a 3 con un intervalo de tiempo entre un asesinato y otro. Entonces matan uno, no es como ahorita el de Orlando, ¿no? Que se fue a matar a todos los gays, que él era gay, obvio, si no, no matas a tanto gay. Pero bueno, esa es otra historia. Matas con un intervalo. Y es muy interesante porque a todos los que ven estas películas pues nos encanta, ¿no? Porque cada uno de estas gentes mata algo de ellos mismos cuando están matando.
Entonces, Juana mataba mujeres de la tercera edad porque tenía una mamá que la había maltratado mucho. Hay otros que matan niños, como Garavito, que mató a 300 niños, hay otros que matan homosexuales, bueno, toda esta historia. Y entonces, pues esta es una de mis clientas, cuando la estaba yo evaluando, la gente me dice, ¿no te daba miedo? Y la verdad es que sí. Yo estaba ahí sentada y lo que estaba yo pensando cuando lo estaba entrevistando es decir, ¿cuál será la clave que dispara, que ahorque a sus víctimas? A lo mejor son las arrugas. Y entonces ya no me voy a ver las mías. Y entonces no me reía, le hacía ¿no? Para que no se le vieran las arrugas y no me fuera a matar. Pero bueno, estudié a Juana, entre muchos otros. Y lo que es interesante de Juana es que Juana le hice estudios de neuroimagen, estudios de electrofisiología, y Juana lo que tiene alterado en el cerebro un área que es la amígdala. La amígdala, esta parte que es la estructura subcortical, que tiene que ver con el miedo, con las emociones, y no tienen miedo. A ella le da igual ver una silla que un cuerpo mutilado, y entonces, bueno, es muy interesante porque esta gente muy mala, en general no tiene miedo, y es fantástico vivir sin miedo, ¿no? O sea, como que el miedo nos afecta, pero estos son estudios que hemos hecho en muchos criminales, y aquí está la amígdala, y la vemos más chiquita y menos funcional. Bueno, entonces les decía yo que la memoria, sabemos los modelos de memoria, sabemos los tipos de memoria, las áreas del cerebro, y esas áreas del cerebro pues están formadas por neuronas. Las neuronas tenemos más de 10 a la 10 billones de neuronas. Y entonces estas áreas, la memoria que es, no se ve tan bien, pero es una asociación entre neuronas. Entonces cuando ustedes aprenden algo y se recuerdan, es que repitieron la información y una neurona se conectó con la otra y con la otra, se cuenta que están aprendiendo el piano o a catar vinos, ¿no? Entonces le aprietan la parte motora con la parte visual, y en la medida que repiten la información, pues se queda esa memoria. Entonces, una parte de que es importante en el aprendizaje es la repetición. Y a nivel, esto es como lo que pasa en su cerebro cuando tienen conexiones entre las neuronas. Esto se llama sinapsis. Entonces ahorita ustedes están haciendo muchas sinapsis, aunque todos ustedes dicen, yo ya me sabía muchas de estas cosas, pero bueno, se están conectando, ¿no? Y en esta sinapsis intervienen sustancias químicas, por eso es tan importante, porque cuando se dicen, dame una medicina para que mejore mi memoria, las neuronas funcionan con neurotransmisores, y entonces tenemos más de 50 sustancias químicas en el cerebro, y sabemos unas que tienen que ver con la memoria, que nos ayudan a mejorar la memoria. Y entonces aquí es como ejemplificado lo que está pasando, se abren canales entre esta neurona y esta neurona y se empiezan a hablar. ¿Qué es lo interesante? Es que en el laboratorio se han creado ratones hiperlistos, que se abren los canales, ¿no? Y entonces aprenden muy rápido y quedan así los ratones. La verdad es que sí existen estos ratones, les voy a enseñar. Este es el ratón que se llama Doggy, porque se acuerdan que había una caricatura de Doggy Mouse, que era un ratón así con lentes, bueno, hace mucho. Y entonces generaron un ratón que está genéticamente alterado y que aprende en un solo ensayo, y es el ratón Doggy. Entonces le abren los canales para que se comuniquen y aprenden, se aprende en lugar, aquí le ponen un reforzamiento acá o acá y aprenden un solo ensayo. Y esta es otra cosa, a los ratones les choca estar mojados, entonces los ponen en agua lechosa y andan, les enseñan que a donde esté este puntito, a esa altura está el pedestal, y entonces aprenden un ratitito, que ahí está, ¿no? Entonces, así es como se ha investigado a Doggy. ¿Por qué es importante esto? Porque los investigadores están buscando las medicinas para que tengamos estas memorias y aprendamos en un solo ensayo. Imagínense, y esto no está tan lejos. Bueno, todavía falta, pero
así se está haciendo, ¿no? Y entonces viene la pregunta, o sea, ya que sabemos los modelos y sabemos las áreas del cerebro y sabemos las redes neuronales y sabemos las neuronas y las moléculas, pues entonces, ¿por qué se nos olvidan las cosas? Que es por lo que ustedes vinieron, ¿no? Pues se nos olvidan por muchas cosas. Muchas veces se nos olvida porque cierta información nunca llega al almacenamiento permanente, o sea, no le prestamos suficiente atención, le prestamos tantito y luego ya se va, ¿no? Entonces, esa es una de las causas. Otra causa es que las memorias que entran en nuestro almacén, en esta parte del hipocampo, pueden sobresaturarse con otra información similar. Y entonces nos confundimos con la memoria. Por eso, cuando estamos aprendiendo cosas nuevas, tiene que ser algo muy específico, muy característico, para que no se sature con lo otro. Es como si todos los días desayunamos huevos revueltos, pues se nos olvida muchas veces, pero ¿qué tal cuando tomamos pulpos al ajillo? Pues no se nos olvida que desayunamos, y al que está con nosotros tampoco, ¿no? Pero, entonces tiene que ser esta información diferente. La información que es nueva puede pasar, esas son diferentes causas, no tiene conocimiento previo, entonces es tan nuevo que no entiendo ni madres, perdón, ¿no? Entonces, si es muy nuevo y no tengo con qué asociarlo, por eso se me olvidan las cosas. Ahora, cierta información solo se recuerda cuando tenemos las claves apropiadas, ¿no es cierto? Hay ciertas claves que vamos caminando y de repente olemos y nos acordamos del besote que nos dio el novio hace no sé cuántos años. Es la clave, o sea, vemos la clave y decimos, la jalas como un hilo, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Y algunas memorias simplemente desaparecen, no están disponibles, porque lo que no repetimos, como les enseñé, pues se va, ¿no? Si no quieren que se les olvide, lo tienen que practicar. Y también las memorias cambian a través del tiempo. Y muchas veces pues creamos nuevas historias. Entonces, todas esas son las causas por qué olvidamos. Entonces, ¿qué es el recuerdo? Pues el recuerdo tiene que ver con lo que predecimos, tiene que ver con el registro, que yo registré la información, tiene que ver con que la guardé, la registré, pero la tuve, la almacené, y tiene que ver con la recuperación, ¿ok? Y entonces, cuando la memoria falla, la memoria puede fallar por muchas causas. La memoria puede, yo trabajo con pacientes en mi consultorio y la verdad es que la gran mayoría de mis clientes son gente que tiene trastornos de memoria, porque la memoria se altera en diferentes patologías. Y cuando hablamos de trastornos de memoria, hablamos de amnesia. La amnesia es una pérdida parcial o total para recordar la información. Y hay que ver qué tipo de amnesia tenemos. Puede ser amnesia de tipo verbal o visual, etc. Uno de los trastornos de memoria que les decía que más nos afectan es la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? Aquí está este cerebro, que es un modelo de Alzheimer en donde empieza a enfermarse aquí, en esta parte que es el hipocampo y el lóbulo temporal. Y si ustedes ven todos estos puntitos que parecen varicela, en esa parte del cerebro se van formando estas placas. Son placas de una proteína que se llama proteína beta-amiloide. Esta proteína todos la tenemos, es parte del mecanismo de procesamiento del colesterol. Entonces, lo que está pasando con esta proteína, aquí está, es una proteína que todos tenemos, pero que se rompe a la mitad para que entre al proceso de circulación sanguínea cerebral. Pero en el Alzheimer sabemos que en lugar de romperse a la mitad, como está aquí, se rompe completa. Se descompone el sistema. Y entonces cuando se rompe completa, en lugar de entrar, aquí está otra vez un diagrama, aquí está la proteína beta-amiloide que tiene que entrar al sistema de circulación, pero al no romperse a la mitad, sino completa, se queda, atorada aquí afuera. Aquí está afuera. Y entonces forma placas. Y esas placas empiezan a matar a las neuronas.
Entonces, es muy importante, no sabemos todavía muy bien las causas del Alzheimer. Unas teorías dicen que es la proteína beta-amiloide, que tiene que ver con la genética. Hay muchos genes que tienen que ver, que no es congénito, o sea, nacemos con el problema, pero se manifiesta hasta mucho tiempo después, porque hay factores medioambientales que disparan. Eso es lo que estamos investigando. Hay gente que tiene 2 hermanos que tienen el mismo gen, y a uno le da a los 40 años y a otro a los 80, y a lo mejor ya te atropellaron a los 70 y ya no te dio Alzheimer, pero bueno. Entonces tiene que ver con mecanismos como cascadas de evento, como diabetes, como falta de circulación sanguínea cerebral, como infartos múltiples en el cerebro, que disparan que este proceso se manifieste. Entonces, actualmente hay grandes investigaciones que están haciendo para inyectar vacunas para disolver la proteína beta-amiloide, y eso se está haciendo ya ahorita en Estados Unidos. Y hay otras, pero como no sabemos si ese es el único problema, hay otra gente que dice que el problema está dentro de la célula y no fuera. Entonces todavía no sabemos y por eso no hay curas para la enfermedad. Pero sí podemos hacer algunas actividades que retrasen el proceso, el inicio de la enfermedad en algunas poblaciones. Otros aspectos que son importantes que tienen que ver con la memoria es los golpes en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, para esto a ustedes también, porque si se caen y se pegan la cabeza es malísimo, porque dispara la cascada de eventos, pero ustedes tienen nietos, etcétera, y se han investigado los trastornos de memoria asociados al deporte y a estos golpes, ¿no? Vean los madrazos que se dan esos pobres, y entonces esto hace que en los golpes, en los traumatismos craneoencefálicos, lo que hace es que muchas veces se rompen los axones. Si están en un accidente automovilístico, ustedes van y de repente el coche frena y el cerebro está en el cráneo, que es bien duro, y está rodeado de agua, y esos son colchones hidráulicos para que no se golpee. Pero si lo golpean demasiado, como en los deportes o en un accidente, se dañan las neuronas y eso causa los trastornos asociados. Esto es una imagen de lo que sucede se rompen los axones cuando hay estos disparos tan grandes que se golpea el cerebro contra el cráneo. Por eso hay que tener cuidado que no nos pase nada de eso. Entonces, en relación a los factores que afectan el proceso de la memoria en todas las edades, con la edad, pues las alteraciones en la memoria, ¿por qué se nos afrega la memoria? Pues puede haber cambios neuronales en el cerebro por diferencias de procesamiento. Entonces se van a presentar placas en el cerebro, se van a presentar problemas de vascularización en el cerebro, y por eso vamos a tener estos problemas. Y también puede haber deficiencias en la eficiencia de los neurotransmisores, o sea, estas sustancias químicas ya no tenemos tantos, no son tan eficientes, y por eso nos está causando problemas. Y también lo que es más importante es que se van a presentar deficiencias en la atención. Atención es diferente del estado de alerta. Alerta es que estén despiertos, pero atención es la capacidad de mantener la información y de detectar lo relevante. Y con la edad ya no atendemos tan fácil. Muchas veces curo, entre comillas, Alzheimer, porque les digo, a ver, cada vez es que, ¿sabes qué? Todo el día pierdo las llaves, pierdo la cartera, pierdo todo, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces el que ustedes estén dando instrucciones verbales, que digan, estoy poniendo las llaves en mi bolsa, en la bolsa de arriba, aunque parezcan locos, están garantizando que entre al sistema atencional, porque muchas veces estamos tan en automático o estamos tan preocupados por los problemas que tenemos, que nos duele la panza, que nos duele la rodilla, o que el hijo, o que el nieto, que entonces no prestamos atención. Entonces la atención es indispensable para que haya memoria, ¿no? El sistema vascular que vimos hace rato es muy importante que haya suficiente oxigenación. Entonces muchas veces hay enfermedades crónicas del corazón, hay depresión, el alcohol, la vida sedentaria,
la presión alta, la falta de estimulación, la falta de deseo por aprender, la desnutrición y el exceso de grasa, todo eso afecta a la memoria. Entonces, póngase el saco al que le toque. Aquí yo los veo a todos muy guapetones y todos muy bien y con ganas de aprender, si no, no estarían aquí un domingo a las 12. Pero creo que estas son diferentes factores, por eso no me digan, dame qué me sirve. Pues depende de tu problema lo que te va a servir y depende del tipo de memoria que estés teniendo de problemas. El estrés es importantísimo. El estrés lo que genera es una sustancia que se llama cortisol, que nos ayuda a defendernos, ¿no? De si nos ataca el león o no, o nos vas a asaltar a alguien. Y en el estrés se genera una sustancia que se llama cortisol. El cortisol, cuando está en pocas cantidades, nos ayuda muchísimo, nos dilata la pupila, nos pone alertas. Pero si tenemos estrés constante, ese cortisol va a dañar, ¿qué creen? El hipocampo y la amígdala. Entonces el hipocampo, que es un tanque de almacenamiento temporal, y la amígdala, que tiene que ver con la emoción, se afecta con el estrés. El vivir estresados continuamente también afecta. Entonces existen más de 30 condiciones que pueden producir cuadros demenciales, que eso ya es un deterioro extremo, y no todo es Alzheimer. Y un gran porcentaje de estos cuadros se puede atender, eso es importante, que estén alertas, y pueden ser asociados a depresión, a desnutrición, a problemas de vitaminas, a desbalances tiroideos, a infecciones, a tumores, embolias, a aumentos en el líquido cefalorraquídeo, y eso es lo que hace la neuropsicología, saber qué causa para poder dar un tratamiento. Les decía yo que los prerequisitos para la memoria, obviamente, tienen que tener buena atención, porque si no atienden, no hay forma que entre la información. Si tenemos exceso de somnolencia, de problemas de gente deprimida, de problemas de metabolismo, muchas veces estamos somnolientes no porque no queramos atender, hay problemas metabólicos que hacen que estemos más bajos, entonces hay que checarnos en cuanto a eso. La incapacidad para recordar entonces puede ser debido a fallas que pueden ocurrir en el registro, que ya dijimos cuál, en el almacenamiento o en la evocación, y muchas veces cuando experimentamos esta sensación de chin, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Y el problema pues puede ser debido a una falta de atención en el momento del registro, a problemas durante el almacenamiento, evocación. Esos problemas de lo tengo en la punta de la lengua es fantástico porque son universales en todos los idiomas. En tailandés creo que se dice lo tengo burbujeando en la punta de la lengua. En inglés I have it on the tip of my tongue, ¿no? Y es este fenómeno que todos tenemos y es como un estornudo, ¿no? Que dices, ay, te presento a... Y entonces nos te quedas así y así viene, dices, wow, ay, se llama Anita, qué bueno, pero a veces que no nos acordamos, y que nos acordamos le decíamos un mes después, pero ¿cómo no me acordé del nombre? Y tiene que ver más la anomia que es con nombres, anomia es que no recuerdo el nombre, con personas que no vemos muy frecuente, eso es más seguido, y entonces para codificar, si es que yo siempre me acordaba de los nombres de todos y ya no, bueno, puede ser debido a que tienes que aprender a codificar. Por ejemplo, si tienes al señor labrador, que es el contador, pues que te lo imagines como un perro labrador que se está yendo con tu billete en la boca y ya no se te va a olvidar cuando lo olvides, pero hay que hacer, hay técnicas que podemos darles para la anomia, ¿no? Pero, exacto, que lo asocies con algo y entonces eso tiene que ver con el significado que le das, ¿no? Bueno, y entonces para mejorar el registro de la información, pues, ¿qué hay que hacer? Primero, pues hay que tener una actitud abierta y positiva, que aquí todos tienen, están encantadores, todos muy guapitos y muy bonitos. Hay que hacer una elección consciente de lo que desean recordar, o sea, esto es lo que me quiero acordar. Hay que observar activamente y pensar acerca de lo que quiero recordar. Esto es para, estoy haciendo del registro.
Hay que fortalecer la huella de memoria a través de varias modalidades, o sea, lo vi, pero me lo repito auditivamente, hasta lo puedo tocar, hasta lo puedo leer, eso fortalece. Hay que elaborar los detalles que se desea recordar, no nada más es así, pues sí, qué bonito, y ya me fui. ¿Qué es lo que me quiero acordar? Hay que tratar de comprender antes de memorizar, porque si no comprendemos, pues se va, ¿no? Es importante dar tiempo al aprendizaje, no ocurre así tan rápido, hay que darle tiempo y evitar distracciones, dar tiempo a que se consolide, repetir y practicar, utilizar revisualizaciones, imaginación, darse instrucciones verbales, como lo que les decía, muchas veces puede ayudar para recuperar la información almacenada. Hay muchas veces, ¿cómo se llamaba esta? A, B, C, D, hay veces que se ayuda, ¿no? El abecedario. Hay que revisar la información. Muchas veces nos tenemos que relajar. Muchos pacientes que tengo se ponen tan mal porque no se acuerdan que en la vida se van a acordar. En cambio, si se van, respiran, se toman su galletita, regresan y se ríen, regresa la información. Hay que gozar las experiencias pasadas, el gozar siempre es importante. Hay técnicas de memotecnia que se han desarrollado, que depende del tipo de trastorno que tengan, pero como ya decía, asociación de ideas, las cosas que diseñar una historia que conecte la información, organizar la información. Por ejemplo, si nos tenemos que acordar todos estos números, pues vamos a saturar la memoria, pero si en lugar de todo eso me acuerdo de 124.693, lo aprendo mejor, me retengo más, ¿no?, la información. Y esas son las técnicas de memoria. Se puede acomodar las listas de acuerdo, en lugar de una lista global, que todos estuvieron haciendo esta técnica al principio, nos dijo cosas de dormir, por eso les creé la falsa memoria, pero ustedes sí estaban teniendo esta parte activa, pero las organizamos por categorías, eso nos ayuda. Y, por ejemplo, si tenemos que recordar así palabras, pues las acordamos en oraciones. Hay fuentes externas que también pueden ayudarnos a recordar. Si nosotros guardamos la medicina que nos tenemos que tomar en el cajón del botiquín, pues nunca lo vamos a ver. En cambio, si la tengo siempre junto al cajón a la hora de que me voy a dormir con el reloj, esas son las claves que disparan que me acuerde. Ustedes dirán, ay, pues es como bobo, claro, pero mucha gente no lo hace. Y viene y dice, ¿por qué no me acuerdo? Pues tienen que tener claves, acomodarle en el medio ambiente de acuerdo a sus propias claves para que les ayude. Cierto orden, pero es el tuyo, no es el de todos, para que se disparen. Muchas veces escribir las cosas ayuda. Hay gente que les hacemos, cuando tienen muchos problemas de memoria por otras causas, por embolias, etcétera, me dicen, es que yo apunto todo, doctora, y me enseñan su libreta y está peor que su cabeza, ¿no? No, porque tienen los papeles por acá, apuntan lo de una cosa en la otra. Entonces hay formas de organizar, hacemos como agendas específicas para que les ayudemos a organizar de acuerdo a su propia forma de arreglar la información. Hay alarmas, ya dependiendo, pues tengo la alarma que me avisa que me tengo que tomar la medicina. Los pacientes que tienen amnesia les ponemos la alarma y a los 5 minutos, otra vez, ya hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Y las técnicas actuales nos ayudan mucho. Hay una serie de cosas que han salido de medicamentos y cuestiones herbales que son hasta relativamente controvertidos. El ginkgo biloba es como un mito, ¿no? Sí existe y el ginkgo biloba es bueno porque mejora la circulación sanguínea cerebral. Pero el problema es que hay que tener cuidado que no tengamos problemas de vascularización. Si nos tomamos ese medicamento y tenemos problemas de hacer infartos, se van a provocar un infarto, no es tan fácil. Y el ginkgo biloba que se vende en las farmacias del Superama no sirve de nada, porque tiene tan poquita cantidad que no sirve. En Alemania, por ejemplo, se vende en farmacias especializadas porque tiene que ser una cantidad para que mejore la circulación. Entonces, sí sirve porque aumenta la circulación sanguínea, pero no cualquiera se lo puede tomar.
La cafeína muchas veces sí sirve, todos saben que si están medio dormidos se toman la cafeína, te despierta y ayuda si se tienen que aprender algo, por ejemplo la partida de bridge de mañana para que le ganen a sus amigos, pues tomen su cafecito. La alimentación obviamente es importante, hay que tomar vegetales, la vitamina C y la vitamina E también dicen que funciona en estas cantidades, y a lo mejor no en los alimentos, la vitamina E pues se encuentra en aguacates, en las nueces, etcétera. Y es muy importante, si hacemos ejercicio, tomar la vitamina C 2 horas antes de hacer el ejercicio, porque el ejercicio intenso promueve la acumulación de oxidantes. Y entonces, bueno, la vitamina E y C ayudan a mantener limpias las arterias y se ha mostrado que sí pudieran ayudar un poquito, ¿no? El sueño, el no dormir, obviamente nos afecta, como nos sentimos cuando no dormimos, así es que si no duermen, pues tienen que ir a que les den unas pastillitas para que duerman y que se sientan bien, o hacer ejercicio para que estén más cansados y entonces ya puedan dormir. Pero esos son factores que es individual para cada quien. Los estrógenos, pues muchas veces se dice que sí ayudan, la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres se ha mostrado que mejora los procesos de almacenamiento. Actualmente pues estamos viviendo cada vez más años, ¿no? Y pues tenemos lo que queremos vivir hasta los 120, pero como si fuéramos de a 20, ¿no? Y creo que sí tenemos mejor calidad de vida. Estos son los músicos que se les mide con resonancia magnética, y cuando aprenden a usar un instrumento musical pues utilizan más áreas del cerebro, entonces el cerebro se aprende. Estas son las famosas monjas de Notre Dame, que son mujeres que no están en Notre Dame, están en Wisconsin, y que viven en un convento, y que son mujeres muy longevas, y que no les da tanto Alzheimer. Y esta señora pues tiene 91 años. ¿Qué hacen estas mujeres? Están siempre haciendo ejercicio y están haciendo actividades también mentales y académicas, todo el tiempo están haciendo cosas. Esta es la Madre Catherine, que salió, y este es mi amigo David Snowdon, que las investiga, ¿no? Y entonces le decía a la Madre Catherine: mira, saliste en la portada del Time, mira, ¿no estás contenta? Y dice: ay, no me gusta. Dice: ¿por qué? Porque me veo vieja, y tiene 103 años. Entonces no le gustó su foto, pero son mujeres que sí logran vivir con calidad. Y cuando la gente me dice: ¿qué es un cerebro exitoso? Yo no sé todo, pero lo que creo es que el cerebro exitoso tiene que ver con que usemos todos nuestros talentos. Hay gente que es muy buena para hablar, otra gente que es muy buena para escribir, otra gente que es muy buena para bailar, otros que son muy buenos para amar. Y entonces hay que usar estos talentos, pero también tiene que ver con nuestra capacidad emocional, la capacidad de entender nuestras emociones y entender las emociones de los demás, porque a lo mejor hay cuánta gente conocemos muy inteligente que son un hígado y que nos caen como bombas, ¿no? Entonces esta parte, la parte emocional, que todos tenemos, y otra parte muy importante es la espiritual. No quiere decir a través de la religión. El cerebro responde a la espiritualidad, a esta parte de sentirnos conectados con algo más grande que nosotros mismos, y creo que esta sociedad no la ha cultivado suficiente. Entonces, el cerebro exitoso es que tratemos de usar todas estas áreas que ahí están en ese kilito y medio, y en la medida que lo usemos, pues vamos a hacer una vida más plena. Pues yo les agradezco muchísimamente su atención. Las estrategias para la memoria es: recordamos lo que comprendemos a lo que le prestamos atención y le prestamos atención a lo que queremos. Eso es como una recetita. Muchísimas gracias por su atención.